y a nuestro gran amigo Sansón, pero es necesario hablar de algo muy interesante. En una grabación mía yo hablo con un carácter espiritual acerca de que nadie puede cambiar las palabras, pero quiero mostrar cuál es verdaderamente el propósito y explicar qué fue lo que pasó. En ese video yo hablé acerca de perdón, de que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Resulta que el presidente de El Salvador, al ser cristiano, ha estudiado la libertad de género y ha visto que hay LGTBI, o en términos comunes, homosexualidad o gays, en El Salvador, pero de una manera, es decir, abundante. Cuando esto llega a él como es cristiano, entonces él cree que esto para Dios es una herejía o una blasfemia. Entonces él trata de erradicar todo lo que tenga que ver con la unidad de los dos mismos sexos. Hablemoslo literal, vea, presidente, con respeto. El homosexual o el gay nacen así. El pastorado no lo acepta. Dicen que Dios los hace así, y eso es mentiras. Basándonos en Romanos, dice que porque no aprueban tener en cuenta a Dios y tienen relaciones unos con otros, hombres con hombres, dejándolos su natural, Dios los entrega una mente reprobada. Pero es que hay que retrocedernos cuando David dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 80% de hombres nacen con la tendencia de los dos sexos, de bisexualidad. Solo que unos eligen el camino que más les agrade. Por ejemplo, el caso de las mujeres. Pero la tendencia por el gusto del mismo sexo es algo que solamente Dios lo puede quitar. Dice Roma, 1 Corintios 9, esto era de algunos que se echaban con varones, mas ya habéis sido justificados. En la iglesia cristiana hay cantidades de hermanos y jóvenes luchando contra eso, contra el apetito del mismo gusto. Y no lo crean, hermanas también se sienten admiradas y atraídas por otras mujeres, le ven el cuerpo y dicen qué hermosura, y los hermanos saben qué belleza de hombre, pero no lo manifiestan porque les da miedo, pero eso está ahí y Dios lo está viendo. Mire, presidente, si usted quiere que ellos cambien su forma de ser, no les queme los libros, ni les prohíba la homosexualidad. Al contrario, haga reuniones donde ellos estén y muéstrenles que usted es cristiano y que puede hacer que baje un avivamiento para ellos y entiendan. Porque engañoso y perverso es el corazón, pero el que lo cambia de piedra a uno de carne es Dios, y el que esparce aguas limpias. Si nos ponemos con violencia a quemar libros y a querer erradicar al LGTBI de la tierra, nos metemos nosotros en un campo de contienda, porque ellos también se van a defender, y ya lo han hecho, pidiendo que nadie se meta con ellos y que los dejen. ¿Por qué? Porque es que el dueño mías todas las almas es Dios, hermano. Yo no puedo andar con palos espirituales golpeando al que sea porque es gay, no, ni mucho menos. Ahora, a mí me han dicho en la calle, teólogo falso, ¿cómo así que los gays se van a salvar, los homosexuales, esa gente? Yo les digo, hermano, Dios es amor, pregúntenle a él, hermano, si él quiere. Si él quiere darle la oportunidad, se la dará sin permiso suyo, y ya. Entonces, ¿qué hacemos, presidente de El Salvador? En vez de quemar libros y prohibir la sexualidad del mismo sexo, mande toda la iglesia a orar, haga edictos de oración, métase en oración en El Salvador y solucionar ese problema. Aleluya. El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios tiene un nombre establecido y es el lenguaje hebreo. Es decir, el hebreo no es una lengua, ni es un idioma. Dicen que en Medio Oriente se habla hebreo y que los judíos son propietarios de la lengua hebrea, es decir, que lo que hablan en ese país es hebreo, pero no es verdad. El hebreo es el lenguaje de Dios, es decir, todo lo que Dios habla es hebreo. El Señor Jesucristo le dijo a la niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Mire esa palabra. Al sordo le dijo, Efata, sea abierto el oído. En la cruz del Calvario, Jesús dijo, pongan la atención, Elí, Elí,
lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has hablado? Pero a Saulo de Tarso le dijo en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lengua hebrea. Si fuera un idioma o si fuera un lenguaje, tendría que haberlo hablado de otra manera. Es decir, si es una lengua hebrea, tendría que haberle dicho, hablarle en el idioma, pero no, le dijo en español. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya había hablado en otro idioma. Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, cuando le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparecen dos lenguajes. El español, que significa Elí, Elí, lama sabactani. Ahora la pregunta es, ¿qué lenguaje era ese? ¿En qué lenguaje habló Jesús ahí? Cuando le dijo, Talita, Kumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué lenguaje era ese? Si Jesús es judío y es hebreo, y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida en español, pero aquí dice, Talita Kumi, entonces ¿cuál es el hebreo? ¿El español de él o este? Si él hablara hebreo, no utilizaría el lenguaje español y solamente utilizaría esas lenguas que utilizó. En las escrituras dice que una mano sale en el templo pagano de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y escribe, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice así. Estamos hablando de una ciencia impresionantemente profunda para que ahorita se den cuenta qué es el hebreo y cuál es el verdadero significado del hebreo. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido cortado y dado a los medos y a los persas. La pregunta es, ¿ese lenguaje cómo se llama? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Vea, los lenguajes en la Biblia y las lenguas, como por ejemplo Elí, Elí, lama sabactani, Talita Kumi, Efata, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, se los han robado varias naciones para decir que lo que la mano habló fue arameo. Entonces, Mene, Mene, Tekel, Uparsin lo aplican de Mesopotamia un poquito más adentro, a la derecha y a la izquierda, rodeando casi hasta llegar a Egipto. Y se cree que esa lengua, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pertenece al arameo, el cual hablan en la actualidad, y no es verdad, porque eso lo escribió una mano. No fue una lengua la que le habló, fue una mano que salió y escribió esas palabras. ¿Sabe cuál mano fue esa? La mano de Dios. Y Dios ha hablado en la Biblia solamente en pero en esta oportunidad Dios habla en otra lengua. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y a través de Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dos veces, dos lenguas distintas. Y luego Dios manifestó en carne porque no era Cristo. Cristo no había tenido erudición gramatical ni pedagógica. Jesús no aprendió ese lenguaje de decir Talita Kumi en una academia. Dios habló a través de Cristo. Pero a Saulo no le habla en una lengua desconocida, sino en español, y le dice, Saulo, Saulo, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahí no aparece en ningún idioma, ni aparecen palabras distintas. O sea que la lengua hebrea, ¿y cuál es?
por qué el traductor, que es Lucas, de Hechos de los Apóstoles, no dejó la palabra arriba en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la tradujo al español como otros traductores. A Jesús le tradujo Mateo, Elí, Elí, lama sabactán. Vea, Elías llama a este. No sabían los que estaban al lado de la cruz, pero Mateo sí lo sabía y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Elí, Elí, lama sabactán. Esa lengua tampoco es hebrea. La lengua hebrea, el lenguaje hebreo, es la forma como Dios te trata a ti. A eso se le llama el hebreo. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. No es una lengua terrenal, no es un mensaje gramatical ni filosófico. El hebreo es la expresión literal de un llamado de Dios a alguien por su misericordia para que se convierta de un mal camino como Saulo. Nosotros debemos de ser teólogos y maestros y saber cuál era la condición del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso mientras él tiene esa conversación con Jesús. Saulo había acabado de ser testigo de la muerte de Esteban. Iba a perseguir a los cristianos, iba por un mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Saulo iba para la paila. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues en lengua hebrea? ¿Qué significa? Que el hebreo es un propósito, un deseo, un consejo, un mensaje. El hebreo es un llamado de atención. El hebreo es una promesa. El hebreo es una palabra viva de Dios. El hebreo es lo que sale de la boca de Dios siempre. Solo de Dios, no sale de ningún otro lado. No sale de ninguna otra parte, no proviene de las letras, no proviene de la gramática, no proviene del español. El hebreo no es una lengua, jamás. Lo que hablan en Israel no es hebreo, no es hebreo. Es una lengua muerta, es una lengua antigua, es una lengua judía, pero no es hebreo. ¿Por qué? Porque la lengua hebrea se le atribuye a Cristo por primera vez. Dice, habló en lengua hebrea. Si Cristo habla en lengua hebrea, entonces está hablando de parte de Dios. Y ahí lo que le dijo a Saulo fue, ¿por qué me persigues? O sea que el lenguaje hebreo ahí es un llamado de amor para que Saulo no siga haciendo lo que está haciendo. El hebreo es el amor de Dios. El hebreo es la compasión de Dios. El hebreo es la amistad de Dios. El hebreo es la verdad de Dios.